Uno de los objetos más interesantes de los grafos, interesante en el sentido de que nos vamos a ver en esa circunstancia en algunas ocasiones, es el hecho de que nosotros tengamos un grafo, digamos, por aquí tenemos un grafo así. Va a ser, esperemos que ustedes se enfrenten y de hecho así va a ser. Se van a centrar en redes de manera especial, entonces ustedes van a contar con más casos prácticos y cuando estén en ello, pues me los presentan para que las nuevas generaciones tengan mejores ejemplos. ¿Sale? Pero el chiste es que estamos aquí con nuestro grafo G y tomamos algunos vértices. Supongamos que es un mapa así más grande y tomamos algunos vértices. Digamos que tomamos este de acá, tal vez este de acá, tal vez este de acá y quizás este de acá. Tomamos esos 4 vértices. Todos los demás no los vamos a considerar. Tenemos esos 4 vértices y lo que podemos ver es que hay una serie de aristas que se obtienen a partir de estos vértices, donde dos vértices de este conjunto forman eh, parte o son los vértices finales de algunas aristas. Es decir, por ejemplo, esta arista forma, o es una arista formada por vértices finales de estos que hemos elegido. También esta arista, esta otra que estamos dibujando acá, ¿sale? Esta que está aquí y esta que está acá. Esto que acabamos de obtener es un subgrafo, ¿sale? Vamos a llamarlo H. Este es un subgrafo H. ¿Cómo lo obtuvimos? Este subgrafo H lo obtuvimos a partir de un conjunto de vértices, ¿sale? Ay, perdón, no pude evitarlo. Lo siento por todos. 1, 2, 3 por sus oídos. Em, gracias. Construimos al subgrafo H a través de un conjunto de vértices. El tener un conjunto de vértices y formar un subgrafo se le llama, es un tipo de inducción, estamos obteniendo un grafo inducido por el conjunto de vértices. Y eso es lo que vamos a definir. A veces queremos ver qué subgrafo queda a partir de un conjunto de vértices, ¿vale? Puede que tenga aristas, como en este caso, pudimos haber tomado este vértice, y por ejemplo este de acá, y eso no hubiera tenido aristas. Sin embargo, el hecho nada más de tener vértices, pues ya nos habla de un subgrafo. Entonces, vamos a dar la definición sobre este concepto de subgrafo inducido. Entonces, definición. Sea V, vamos a ponerlo como VI. O bueno, más bien, empecemos al revés. Sea G un grafo, sea V de H un subconjunto del conjunto de vértices del conjunto G. Entonces, un subconjunto de vértices. Ahí está. Sea P de H un subconjunto de aristas, un subconjunto, ¿qué diablos escribí? A ver, subconjunto
esta dislexia. De aristas tal que ¿qué les vamos a pedir? Tal que toda, bueno, ya es un subconjunto. Toda E, toda arista que esté en este conjunto cumple con que E definida como VI, VJ, tanto VI como VJ pertenecen a VH. Es decir, VI, VJ están en VH, con lo cual lo que estamos diciendo es que los vértices finales de este conjunto de aristas se encuentran dentro dentro del conjunto de VH. Los vértices finales están en VH. No es como que un vértice esté dentro de VH y otro esté fuera, sino ambos están dentro de VH. Entonces ya tenemos el conjunto de vértices. Construimos a partir de este conjunto de vértices el conjunto de aristas y con estos dos conjuntos construimos el subgrafo. Entonces, H con VH, EH es un subgrafo de G llamado subgrafo inducido por su conjunto de vértices VH. ¿Sale? Ya. Entonces, lo que nos está diciendo incluso es cómo se construye. Tienes un conjunto de vértices, obtienes el conjunto de aristas cuyos vértices finales son vértices de este conjunto VH. Y con ese conjunto de vértices y este conjunto de aristas, creas un subgrafo. ¿De acuerdo? ¿Por qué se asegura que es un subgrafo? Porque pues, ambos conjuntos, VH y EH, son subconjuntos del conjunto de vértices y el conjunto de aristas de G. Por lo tanto, pues, todos los elementos de H están en G y eso pues, es un subgrafo de G. Y este subgrafo es inducido por sus vértices. Es decir, aquí la parte fundamental es que tenemos los vértices como este conjunto generador de H. ¿De acuerdo? Ok. Observación. Para todo conjunto A, subconjunto de un conjunto de vértices de G, con A no vacío, ¿sale? Le corresponde un único subgrafo inducido. Notación. Sea A un subconjunto del conjunto de vértices de un grafo G con A diferente del vacío.
G, corchete A, definido como A, el conjunto de aristas generadas por A, ¿sale? Es el subgrafo inducido por A en el grafo G. Y eso nos ahorra el hecho de estarle inventando nombres. ¿De acuerdo? Es decir, tienes un conjunto de vértices llamado A, el subgrafo inducido por este conjunto de vértices se denotará con este símbolo. Y eso es todo. ¿De acuerdo? Ya. ¡Tarán! Nada más es por notación. Es decir, ¿cómo vamos a...? Si nosotros vemos este símbolo, lo que debemos entender es que es un subgrafo inducido. ¿Sale? En el grafo G por el conjunto de vértices A. ¿De acuerdo? Y que de ahí debemos obtener el conjunto de aristas, según pues la definición. ¿Sale? Definición. Un grafo es trivial si tiene un único vértice. De lo contrario, es no trivial. El sentido de esto es bien simple. Si nosotros tenemos un grafo con un solo vértice, pues no tiene aristas, ¿de acuerdo? Pero más aún, eh, podríamos tener un multigrafo, por ejemplo. Pero el sentido de llamarlo trivial o de trabajarlo como trivial es el siguiente. Supongamos que tenemos un conjunto de vértices A que solamente tiene un vértice, el vértice I. El grafo inducido por este A no va a contener aristas si es que estamos hablando de un grafo simple y no hay no hay bucles en el grafo que estamos trabajando. Entonces este subgrafo se va a quedar nada más así como veis. Este subgrafo que se genera a partir de un solo vértice dentro de un grafo simple, pues es un grafo trivial. ¿Vale? Porque nada más nos va a quedar ese vértice. No va a tener aristas, no tendremos que buscarlas. ¿De acuerdo? Porque en un grafo simple pues no hay bucles. Esa es la idea de definir este tipo de grafos triviales. Una definición no tan simplona, por llamarlo en este sentido, como el grafo trivial, es la siguiente. Definición. No, esto. Definición. Un grafo que es discreto si su conjunto de aristas es vacío. También lo llamamos grafo nulo, porque no tiene aristas. ¿Sale? Pero ¿por qué en este momento
nos interesa darle un nuevo nombre. Porque en realidad este grafo discreto va a provenir de un conjunto de vértices. Es decir, vamos a inducir los grafos discretos. Definición. Un subconjunto A de un conjunto de vértices de un grafo G es estable si el subgrafo generado por este conjunto de vértices es un grafo discreto. Es decir, ¿qué es lo que nos está tratando de decir esto? Tenemos un conjunto de vértices. G de A está definido como A y las aristas obtenidas con vértices finales en A. Por definición, A es subconjunto de V de G. E de A debe de ser igual al vacío. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque esa es la definición de un grafo discreto. Ahora, si E de G es diferente del vacío, porque puede ser igual al vacío, E de A pues, claramente es diferente de E de G. Es decir, existen aristas que conectan los vértices en G, pero no existen aristas que conecten los vértices de A. ¿De acuerdo? Si no existen aristas que conecten los vértices de A, entonces el grafo que nos queda es un grafo discreto. Y el conjunto de vértices se le va a llamar estable. Por ejemplo, para que esto quede claro. Ahí está. Ahí tenemos nuestros vértices, tenemos nuestras aristas. ¿Sale? Y en esta ocasión vamos a etiquetar los vértices. Vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, vértice 5, vértice 6, vértice 7, vértice 8, vértice 9, vértice 10. Sale. Voy a tomar este vértice y este vértice. Ese es mi conjunto A. Es un conjunto que contiene a V1, a V4 y a V6. Ok, ya tenemos un conjunto de vértices, ¿sale? El grafo generado o el grafo inducido por este conjunto de vértices, ¿qué vértices tiene? Pues tiene al conjunto A. ¿Cuáles son sus aristas? Y resulta que no hay aristas que conecten a V1 con V6 o con V4.
y no hay una arista que conecte V6 con V4. Es decir, su conjunto de aristas es vacío. Entonces, este grafo GDA es discreto y A es estable. Porque así se define. Una de las preguntas que a veces nos podemos hacer es ¿cuántos vértices dentro de un grafo o cuál es el número máximo de vértices dentro de un grafo que forman un conjunto estable? O que generan un grafo discreto, porque si quitamos todo esto, lo único que nos quedan es B1, B6 y B4 como subgrafo de G. ¿Vale? Bien. ¿Dudas con esto? ¿Preguntas? Profe, entonces A es un subgrafo. No, ahí sí hay una diferencia. A es un conjunto de vértices. A son estos vértices, este y este, como vértices. G de A es el subgrafo. ¿Sale? Es decir, este es el subgrafo y este es su conjunto de vértices. Digo, siendo quisquillosos. Es que es importante porque en programación no es lo mismo el objeto grafo al objeto eh, conjunto de vértices. Y lo que estamos diciendo es que GDA es un grafo obtenido a partir de este conjunto de vértices. ¿Sí me explico? Sí, está bien. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, pues voy a pensar que están diciendo que no. Entonces vamos a detenernos hasta aquí.